Dios les bendiga, hermanos. Amén. Ahí estamos contentos de estar en la casa del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estar hoy considerando la palabra del Señor en diferentes porciones, pero vamos a comenzar leyendo Romanos 8, del 1 al 6. Amén. Y luego Judas 19. Cuando digo Judas, no puedo evitar pensar que hay personas que dicen, nunca le pondría a un hijo mío Judas. Eso dice, ¿por qué no? Ustedes piensan en el Iscariote, pero no piensan en este varón, en este varón que Dios utilizó. Amén. Así que sí, Judas Rodríguez o algo así. No hay nada malo con eso. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Romanos 8, del 1 al 6 y Judas, verso 19. Amén. El tema de hoy, estamos en la serie de definiciones. Hoy vamos a hablar de espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Según la palabra del Señor. Recuerden, estamos definiendo lo que dice la palabra, pero usted va a poder contrastar lo que dice la palabra con las percepciones o las expectativas que cualquier otra persona o algunos creyentes podrían tener. Vamos a ver, según la palabra, si son bíblicas esas expectativas. Romanos 8, 1 al 6, Judas 19. Judas tiene solamente un capítulo, así que el verso 19. Dice la palabra del Señor, todo junto, Romanos 8, 1 al 6, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Judas, verso 19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias en esta mañana por la bendición de podernos referir a ti, Señor, confiando, Señor, en tu Espíritu Santo que nos va a dirigir a través de tu palabra. Limpia y perdona nuestras vidas, Señor, que podamos estar, Señor, ahora percibiendo, Señor, tu guianza en tu dirección a través de tu Espíritu, y también, Señor, escudriñando tu palabra, que Él nos guíe, Señor, a través de ella en esta mañana. Así mismo, Señor, incluimos en la oración a Juan Rodríguez, Padre Santo, que está en el hospital ahora mismo, Señor, para que tú estés con él, le acompañe, Padre, permita que él esté bien, Señor, y salga de allí recuperado, Padre. También, Señor, por Maggi, también, Señor, hermana de nuestro hermano Héctor, también te pedimos, Señor, por la afección que tiene ya en los pulmones y demás cosas, Padre Santo. Bendice a la Padre y dale la salud también y toda bendición. Y a nosotros, Padre, que estamos acá, algunos andan así achacosos, algunas otras cositas, otras cosas más grandes que las cositas también, pero estamos en tus manos. Amén. Estamos en tus manos, ayúdanos ahora a través de este culto, porque es para alabanza y gloria a tu Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermano, se puede sentar. Espiritual. Usted vio que Pablo aquí en Romanos, dice que nosotros vivimos según el Espíritu. Y que la palabra espiritual quiere decir algo que tiene que ver con el Espíritu, supongo, ¿verdad? La palabra espiritual en la Biblia y en griego es neuma, de donde viene neumático. En otros países a las gomas, aquí le dicen goma, porque están hechas de goma, lo que son llantas, de la palabra propia, pero aquí te dice llanta, dice, será llantén, que es una flor o un lloriqueo que alguien forma, un llantén. Pero llanta es la rueda de goma del carro. Pero en otros países le dicen neumáticos.
Neumáticos para todo auto. ¿Por qué? Porque es neumático, porque es un artefacto que funciona con aire adentro. Neuma quiere decir en griego aire, viento y a la misma vez espíritu. Por eso es que hay algunas personas que se han puesto a pretender decir que el Espíritu de Dios es un viento. Y que como es un viento, pues no pasa de ser un viento. ¿Está bien? Entonces, le sacan, ¿verdad? Le ponen un significado a la palabra, hacen una doctrina basada en una palabra mal puesta, mal interpretada. Porque lo que hizo el Señor fue que una palabra que estaba existente ya. El Señor sabía que la palabra se iba, los testamentos se iba a redactar en griego, Él lo sabe todo. Y Él utilizó esa palabra, neuma, para representar a su Espíritu Santo. Amén. Así que cuando la Biblia dice neuma agios, agios siendo santo, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios mismo en su presencia, Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa neuma agios, ese Espíritu Santo mora en usted, en virtud de que usted ha confesado a Cristo y usted es de Cristo. Los que son de Cristo, Cristo le ha dado una garantía, un anillo de bodas. Amén. Las arras del Espíritu. Ya saben que son las arras, son las prendas que el novio le daba a la novia antes de casarse, como que dice, tú eres mío. Lo que quería decir. Pues las arras que el Señor nos dio a nosotros, la iglesia, la desposada con Cristo, es el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos la posesión adquirida, dice Pablo. Cuando estemos en la eternidad. Amén. Y estemos en la boda del Cordero. Pues ya entonces, ya no van a hacer falta arras. Porque Él mismo, Señor, va a estar con nosotros. Amén. Pero mientras nos ha sido dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, le llama la palabra el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Pero vimos también que la verdad es Jesús. Por eso fue que Jesús dijo, cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar solos, vendré a vosotros. Amén. A través de su Espíritu Santo. La presencia de Cristo está en nosotros, la presencia de Dios Todopoderoso está en nosotros, en virtud de que el Espíritu está en nosotros. Por eso la palabra argumenta claramente, dice, ¿dónde mora el Espíritu Santo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestras vidas. Por eso es que, imagínense, a veces argumentamos que la casa, el cemento donde nos juntamos es santo. Imagínense cuán santo más es nuestro cuerpo. Amén. Que ahí vive el Señor que nos sacó. Imagínense. Entonces nada más con eso uno empieza a ver cuántas implicaciones tiene. Pues cuando nos referimos al Espíritu Santo de Dios, la palabra neuma, aquellos que son espirituales, o sea, los que son del Espíritu y se dejan guiar por el Espíritu, son los espirituales. Están espirituales y están carnales o sensuales, como le llama Buda. La palabra sensual, pues también le ha cambiado el significado en nuestro tiempo. Sensual muchas veces implica sexualidad descontrolada o implicada en nuestros días, pero la palabra sensual en la Biblia es la palabra psíquicos. La palabra psíquico dice, aquel es un psíquico. Entonces la palabra psíquico hoy día en español se usa para aquellos que pretenden tener como que un conocimiento sobrenatural, conocimiento espiritual, lo venden por ahí. Fulano es un psíquico, tiene una línea de esa 900, usted sabe que está en 800 o el 787, pero si marca la línea 900, sale uno que dice, ese es un sonido, y le dice, dime tus preguntas y yo te tengo todas las respuestas. Recuerda que estamos cobrando a $5 el minuto también para no hacerlo bien. Cuéntale todas las respuestas.
psíquico, el mundo le ha cambiado el significado. La raíz de la palabra psíquico es físico, de la psiquis. La psiquis es el cuerpo, ¿okay? Es la vida, la psiquis. Tiene que decir algo natural o algo que es mundano, específicamente. Así que si tú miras los tres significados reales de la palabra psíquico, es la palabra que usa Judas allá. Los psíquicos, que no tienen al espíritu. Y hace el contraste mismo que hace Pablo aquí. O usted es psíquico, o sea, carnal, sensual, que se deja llevar por los sentidos, que viene la connotación también, es espiritual. Vuelvo y digo, no existe nada entre medio. Conozco un hermano que es 50-50. Eres 50% psíquico y 50% neumático. El neumático es el espíritu. No existe tal cosa, es como lo mismo. 50% embustero, 50% verdadero, tampoco existe. Cuando usted es embustero, o sea, 5% de usted es embustero. Entonces el mundo también en esos casos ha querido decir, no es que es embustero, porque eso es lo que lo hace, es que dice mentira. No vayas directo, no ataques a la persona como que le digas embustero. Di que es que dijiste un embuste. Es la misma vaina, como dicen, la misma cosa. Entonces, si fuéramos a decir, él es un poquito carnal. Diga, carnal. Amén. Pablo aludía en 1 Corintios, decía, a ustedes yo no les pude hablar como espirituales, tuve que hablarles como a carnales. Allá usaba otra palabra, usaba sarx, es carne literalmente. Donde dicen, hay carne de animales, hay carne de hombres, pero sarx es la palabra. Allá le digo más directamente, pudo haber usado psíquico, pero le dijo carnal, ahí, directamente. No le pudo hablar como espirituales, porque a los espirituales se le habla con términos y cosas espirituales. A los carnales hay que hablarle. Carnales. Dice, porque cuando veo que ustedes tienen peleas entre ustedes, cosas de la carne. Cuando veo que ustedes forman grupos dentro de la congregación, pues son cosas de la carne. Cuando veo que ustedes tengo yo que venir a regañar, pues son cosas de la carne. O sea, no he podido empezar a enseñar lo que conviene. ¿Por qué? Porque he tenido que corregir las cosas de la carne. No estoy haciendo algo. Porque la carne usted siempre le lleva, usted nació con la carne. Usted ha sido psíquico desde que nació. Cuando de momento usted ve un niño, dice los terribles dos. Eso es lo psíquico en su apogeo. Porque dicen, ay, los niños son inocentes, serán inocentes, pero llega un momento en la etapa que entonces como que se va mezclando inocencia con deliberación también. Por lo tanto, ¿por qué? Porque eso es lo que está en la carne desde que nace. Y usted a veces le cuesta entender como un niñito así, 4 meses, pero mira, el nieto mío 4 meses, Mateo, dice, en él hay maldad. ¿Cómo puede ser una cosa así? Porque la carne según va creciendo, ese fruto, eso que produce la carne, tiene que ser confrontado por el Señor. En un momento dado, Él tiene que venir a los pies de Cristo también, para que el Señor le dé la nueva naturaleza y ponga su espíritu en Él. Lo haga neumático, espiritual. Entonces, describiendo la palabra espiritualidad, también el mundo lo ha dañado. Usted va y ha mezclado lo que llaman especialmente en inglés spirituality, espiritualidad en español, y usted va a Walmart y en la sección donde tienen los libros, tienen libros de spirituality, y allá tienen a cuanto buscón hay, dándole receta a usted para usted encontrar ese ámbito espiritual que es el que no se ve. La palabra habla de un ámbito espiritual que no se ve. Si usted no tiene a Cristo y usted está buscando
encontrarse algo en el ámbito espiritual, créeme que lo vas a encontrar. Y vas a encontrar el pichón más grande en el ámbito espiritual. El demonio más grande dice, he aquí un abogado ignorante, que se atreve a venir a buscar lo malo, pensando que es bueno, llamándole bueno, y viene completamente desprovisto. Se ve que la ignorancia es atrevida, diría el demonio cuando lo ve. Y empiezan a tirarle 20.000 engaños en la mente y lo engañusan. Hay que ver. El espiritual. Fue lo que había un libro hace tiempo, de un varón que se llama Paul. ¿Cómo se llamaba Paul? Era coreano. Lo venden. La iglesia más grande del mundo. No me importa a mí. La congregación más grande del mundo. No me importa a mí. Sea la congregación más grande del mundo. Como si eso. Ahí se ve que es mundano completo. Te lo venden como si, por ser la congregación más grande del mundo, tiene la autoridad más grande del mundo también. O la verdad más grande del mundo. Puede ser el varón que en un momento se llamaba Paul Yonggi Cho, ahora se llama David Yonggi Cho. Obviamente, porque no es que se llama ni Paul ni David, es que tiene otro nombre que se pone un nombre del oeste de acá para que la gente lo pueda pronunciar. Entonces, espiritualidad de la cuarta dimensión. Se llama el libro. Todavía lo venden por ahí, bien bestseller. Te dice, ¿qué es eso de la cuarta dimensión? ¿Ah? Entonces, cuando te buscas la cuarta dimensión, son elementos, amén, de religiones asiáticas. Él aludiendo que no todo lo que enseña el budismo es mentira. No es mentira. Sí. No todo lo que enseña el hinduismo es falso. No es falso, no. Pero vamos para allá. ¿Entiendes? Entonces, él mezcla todo eso y al incauto, el que busca espiritualidad, ¿quiere espiritualidad? La palabra del Señor. ¿Te quiere ser espiritual? Pues lo primero que tiene que hacer es convertirse a Cristo. Y Él pone su espíritu en usted. Usted no se hace espiritual. El Señor le hace espiritual. Vaya entendiendo esa parte también. Usted no es el que es, el Señor es el que es. El Señor es el que le hace espiritual a usted. Amén. Amén. Después que le hace espiritual a usted, poniendo su espíritu en usted, ahora usted entra en una relación con Él, como su hijo, su hija, que Él redimió con su sangre y que ha puesto su presencia en usted, para que usted ahora no viva para usted ni para el mundo, viva para Él. Amén. Es todo, es para eso que está el Espíritu puesto en nosotros. Así que Él es el que nos hace espirituales. Usted no puede comprar un libro de 15 pesos y pretender hacerse espiritual, ni mucho menos mezclar la filosofía del mundo con la doctrina de la Biblia. Amén. Porque eso se llama una abominación. Y el Señor advierte sobre aquellos que le encanta añadirle a la palabra del Señor. Ahora, habiendo definido lo que es neumático, espiritual, psíquico, sensual o carnal, por así decirlo, vamos a ver los fundamentos, o sea, ¿qué es? ¿Por qué el Señor nos ha hecho espirituales? Si usted va a 1 Corintios 2, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. 1 Corintios 2:14, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, hay que entenderla mediante el Espíritu, y si no tiene el Espíritu, ¿cómo lo va a entender? Amén. ¿Quién es el hombre natural? Pues el que está como nació. El hombre como nació. El hombre natural no puede entender, ni puede percibir, o sea, no puede discernir, poderlas entender y percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Más bien, para él son cosas de locos. Porque el hombre natural no tiene el Espíritu para discernirla. Tenemos que ser renovados. El hombre natural es como cuando usted estaba sin Cristo. El hombre natural, cuando Cristo le renueva, le pone su entendimiento en usted. Y empieza a entender. Hay personas que oyen esto, es que uno lo explica esto a las personas que no son de Cristo y no puede evitar pensar, pienso correctamente, que es que dice, ya me está diciendo esto, que es que hay que tener algo especial para entender la Biblia. Claro que sí, hay que entender algo especial. Hay que tener la presencia de Dios poderoso en nosotros. Esto no es un paquín, ni esto es un periódico, ni
ni en literatura estrictamente mundana. Amén. La palabra del Señor requiere al Señor para entenderla. No es que hay código. Hay gente que dice, hay unos códigos, la han convertido, ¿verdad? Le han puesto un valor a cada letra y como que salen unos patrones. Esas son puras patrañas del mundo. La palabra de Dios se entiende con la ayuda de quien la inspiró, el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Por eso es que cuando no tenemos a Cristo, no somos de Cristo, no podemos entender la palabra. ¿Y cómo la gente se convierte si no entiende la palabra? Nos pregunta. Ahí es que viene la gracia del Señor. Pero en ese momento de torpeza, de confusión, de ignorancia, la luz de Cristo alumbra a la persona que no ha sido salva. Y su espíritu le convence de las cosas que él por sí solo no puede entender. Pero es el espíritu. No se puede. Entonces, si te recuerdas, ahora quienes necesitan renovarse, Judas mencionó, hay unos que causan divisiones en las congregaciones. Esos son los sensuales, o sea, los psíquicos, que están pendientes más a las cosas de la carne, por decir que siempre, que a las cosas del espíritu. Amén. Así que eso es lo que pasa. El que es el espiritual está pendiente a lo espiritual. El que es carnal está pendiente a las cosas de la carne. Amén. En verso 20 de Judas dice, pero vosotros, amados, o sea, allá están los psíquicos, vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Tenemos que ser renovados. Hay que ser espirituales. ¿Okay? Los creyentes ya hemos sido renovados. Amén. Mire, Romanos 8, vaya a Romanos 8:11. Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificar es darnos vida cuando usted estaba muerto en pecado. ¿Cómo ha sido vivificado usted? Cristo perdonó su pecado con su sangre y ha puesto su Espíritu para renovarlo. Amén. Bendito sea el Señor. Lo mismo que le dice el Señor a Nicodemo, Juan 3, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabra neuma otra vez. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Viento, la palabra neuma otra vez. El neuma sopla de donde quiere. Mira el juego de palabras. Y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del neuma. Va viendo como que dice, el viento, amén, tú no controlas lo que quiere decir. Tú no controlas el espíritu te controla a ti. Esos son los que son nacidos del Espíritu, lo que le quiso decir el Señor a Nicodemo. Amén. Algo bien importante, ¿verdad? Para vivir, ¿verdad?, en la vida del Espíritu es la fe. Allá recordamos el verso famoso. Sin fe, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios, porque ya se acercó Dios a él. Amén. Y él tiene que creer que hay un Dios. Y ese Dios es el galardonador de lo que le busca. Amén. O sea, vuelvo y digo, la espiritualidad es un libro de 15 pesos en la librería cristiana aquí abajo. Es la presencia de Dios en su corazón. Amén. Hechos 16:31, ¿usted recuerda? La palabra de Pablo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y las personas muchas veces, ¿verdad? No, siempre tengo que, a la misma vez que vamos exponiendo la Escritura, aclarando muchas malas concepciones que la gente tiene. Esto no es una promesa de que si tú eres salvo, tu casa será salva entera. Tu familia será salva entera. Mire cómo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O sea, cree tú y cree tu casa también, porque tú no puedes creer a nombre de tu casa. ¿Cuántos creyentes yo he escuchado? No, familia entera se va a convertir, esa es promesa de Dios. La palabra del Señor sí dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento.
no quiere decir que está garantizado mediante una promesa que tu familia entera se va a convertir. Eso no lo sabemos. ¿Lo quiere el Señor? ¿Lo quieres tú? Así que oremos para que el Señor, ¿verdad?, haga su voluntad y lo salve también. Pero esto no es una garantía. Porque el carcelero no iba a ser espiritual, no iba a ser salvo a nombre de su familia. Ahora, el carcelero dice que se bautizó él y su casa. Así que es evidente que cuando él fue allí, su familia creyó también con ese milagro que hizo. Dice, yo antes que me mataran, yo me iba a matar. Porque el carcelero tenía que pagar con su vida cuando se le escapaba un preso. Así era que el gobierno se aseguraba que el carcelero hiciera su trabajo. ¿Ves? Quizás puede ser una tremenda idea para los guardias penales aquí, ¿verdad? Pero yo sé que en la sociedad que vivimos, que es progresista, no van a hacer una cosa así. Esto es bien sencillo. Aquí no hay supervisores de los policías, de los guardias penales. Si se escapa un preso, te matamos a ti. Después te aseguro, no se escapa ninguno. Por eso cuando naufragó el barco donde iba Pablo, el centurión, cuando fueron llegando, ¿verdad?, dijeron, espérate, antes de que el barco encalle en las piedras, te vas a escapar todo. Sacó la espada y lo vamos a matar a todos los presos, porque así no se escapa ninguno. Así era que funcionaba eso. ¿Okay? Y Pablo lo hizo desistir de la idea, para que usted vea. Así que el Señor le libra al carcelero, porque Él viene a buscar esa alma que se había perdido. Amén. Ahora bien, el fundamento de ser espiritual también incluye desear a Dios. Amén. Recuerda, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es alguien transformado, renovado por Dios mismo. Salmo 27, 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Salmo 119, 2, bienaventurados los que guardan tus mandamientos, los que de todo corazón te buscan. Amén. Tener un deseo, porque primero Dios buscó a uno. Amén. Dios buscó a uno. Cuando Dios encuentra a uno y uno se encuentra con Él, entonces después de ello sale un deseo de buscar y estar con Él. Y estar con los que están con Él también. ¿Está bien? Yo quiero estar. ¿Dónde están los que quieren estar con el Señor? Tan sencillo como eso. ¿Dónde están los que quieren estar con el Señor? Hoy, aquí. Amén. Así que es un deseo por el Señor que pone el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿qué es la naturaleza de ser espiritual? ¿Qué es lo que hace a uno espiritual? Más adelante vamos a ver las señales de alguien espiritual, el comportamiento, testimonio de alguien espiritual. Pero la naturaleza es cuando usted vive bajo el control del Espíritu. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Cuando el Espíritu le gobierna a usted. Cuando no es la carne la que le gobierna a usted. Amén. Si usted va a volver a Romanos, ¿se acuerda de Romanos 8? Amén. ¿Se acuerda de Romanos 8:5? Dice, lo que pasa es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte. Por eso que ellos se ocupan de la carne, porque están muertos en pecado. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque ya el Señor nos ha dado vida y nos ha hecho la paz con Él respecto a su relación con nosotros mediante la sangre de Cristo. Retiró y quitó el pecado que nos enemistaba. Amén. Ahora bien, lo que pasa, dice el verso 7, los designios de la carne, o sea, lo que la carne quiere hacer, siempre es enemistad contra Dios. Porque esos deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios. No pueden sujetarse a la ley de Dios, dice. Y los que viven en la carne, o sea, los que se sujetan a ellos, no pueden agradar a Dios. ¿Está bien? No hay 50-50, 15-85, 40-60, 70-30, nada, ninguna de esas proporciones ni esos porcentajes. O usted es de la carne, o usted es del Espíritu. Dice, pero ustedes no viven según la carne, dice el verso 9, sino según el Espíritu. Y Pablo hace un paréntesis, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque él está hablando a la congregación. En
la congregación de Corinto se leyó esta carta. Y en la congregación no todo el mundo es iglesia. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? ¿Quién es iglesia? Los que son de Cristo, pero la congregación es el bonche, como decimos acá, el grupo. En el grupo pueden haber algunos que no son de Cristo, ¿está bien? Por eso que yo siempre utilizo la palabra de congregación, el grupo. Confiamos de que todos los que estamos aquí hoy en la congregación somos iglesia también, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y si no es iglesia, pues es el día para hacerse iglesia, no es el día para venir a Cristo Jesús, amén. Por eso Pablo aclara que en Corinto y en Roma y en otros lugares podrían haber personas que no eran de Cristo. Dice, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, usted no vive según la carne, usted vive según el que mora dentro, según el Espíritu. Y vuelvo y digo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, porque ese es el sello de propiedad de Cristo. No son las buenas obras, no son el portarse bien, no son el cambiar las palabras, no es el cantar coro, no es el cantar himno, no es juntarse con los que son de Cristo, es si eres de Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Amén. Si colocas un espiritual, es el Espíritu de nosotros. Gálatas 5:16, ¿te acuerdas que decía? Os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Va viendo que el Espíritu y la carne no mezclan? No es, ¿cómo le digo? Nosotros pecamos. Amén. Alguien podría decir, nosotros pecamos sin querer. Nosotros pecamos queriendo también. No ser genuino e íntegro. El Señor nos perdona cuando usted va, porque el mismo espíritu le redarguye, le convence de que usted violentó la relación de paz que tenía con el Señor. ¿Verdad que sí? El espíritu se oye, hermano. El espíritu hace que usted se compunja y se entristezca. ¿Ven? El Espíritu le quiere llevar a que usted restaure esa relación cuando Cristo le perdone por ese pecado, le confiese su pecado. Si confesamos nuestros pecados, no está hablando solamente cuando uno se salva, sino está hablando en general. De hecho, el contexto allí no es el que se va a salvar, que confiese su pecado, sí también, pero está hablando del creyente. Dice, si usted es un creyente, que podría persistir en decir, no, yo no he pecado, yo no peco hoy, yo no pequé. Le dice, entonces está diciendo que el embustero es él, porque su espíritu nos convence que hemos pecado. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Ella sabe quién está diciendo la verdad, porque en él no hay mentira. En usted podría haber mentira. Y ahí que está el asunto del contraste entre la vida espiritual y la vida carnal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aún el espiritual, que es gobernado por el espíritu, frecuentemente van a aflorar cosas de la carne. Le va a dar una furia, le va a dar la gana de hacer algo en contra de lo que Dios dice también. Dice, ¿qué me pasó a mí? Yo le voy a explicar qué le pasó a usted. La carne poderosa que usted tiene en usted le comió el cerebro y usted ejecutó lo que dijo la carne. Ay, no sabía que eso era así. Santiago lo explica en el capítulo 1, bien claro. ¿Me entiende? Puede ser que recibió ayuda a su carne del demonio. Y el demonio le dijo, carne, vamos a hacer un tag team aquí. Vamos a hacer que Tito se vaya un wipeout hoy. ¿Ven? Y que se vaya y que parezca que Cristo no lo salvó. De eso se trata el demonio. Y la carne también. El deseo de la carne es contra el espíritu. O sea que hay que estar siempre pendiente del diablo, pero la carne suya está más cerca. La carne suya te la lleva con usted todo el tiempo. ¿Sí? Y el deseo de esa carne va en contra del espíritu. Es una queja ambulante. Pero cuando usted le da lugar al espíritu,
su mente a tal forma que usted va a llegar pensando siempre en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ven? Ay, yo quiero llegar allí. Meterse en la palabra, hacerle caso al Señor. Cuando usted le hace caso al Espíritu, dice, aquí yo lo que quisiera es meterle un jalón de pelo a este que está haciendo. En mis tiempos, un jalón de pelo, gracias. Eso es carne pura, entera, sin cocinar. Usted dice, yo voy a tratar con él como si Cristo estuviera tratando con él. Y a veces uno puede pensar, dice, ay, como que falta algo, sí, falta, usted no haga lo que usted quiera hacer según la carne, deje que el Señor haga. A ver, usted deje que el Señor sea el que obre, que si el varón o la dama necesita un jalón de pelo, el que mejor hará los pelos es el Señor. Que se da un jalón de pelo que se queda con todo el pelo en la mano. No le dé jalón de pelo a usted. Además, ni piensa en eso. Que se da un trabajo. Especialmente los que son agayú. Yo siempre fui agayú desde joven. ¿Sabes lo que es agayú? Que le gusta hacer las cosas, como digo yo. El hijo mío, que tenía ya dos nenes, yo le decía, tú eres agayú. Porque tú quieres hacer las cosas siempre a tu forma. Papi, yo no soy agayú. Lo que pasa es que a mí me gusta que la gente haga lo que yo digo. Exactamente. Exactamente. Eso mismo es. Y a mí me gusta eso también. Y me daba furia. Entonces, después cuando vine a Cristo, esa tendencia agayúa que había en mí, pues la quise transformar, o se fue transformando en algo que tampoco estaba bien, que era, yo decir, pero la Biblia dice que aquel tienen que hacer las cosas como dice aquí, y no las están haciendo. Por lo tanto, tampoco es el método, porque usted no es un látigo para estarle dando fuerte a la gente. Y eso no justifica el hecho de que usted vea es cierto, que esté mal según la palabra. Estamos hablando de creyentes juzgando a creyentes. Merece un jalón de pelo en Cristo Jesús. Pero tampoco, no. Entonces entendí, tampoco es que usted no va a hacer nada, pero hay formas de hacer las cosas. Usted no va a ir a herir a su hermano, a su hermana, porque usted ve algo que hay que corregir. Dice, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es lo completamente opuesto a ser agayú. ¿Está bien? Hay formas de hacer las cosas en el Señor. Usted va y lo hace según el Señor le guía. Usted va a ser instrumento del Señor ahora que usted es espiritual. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? Que todavía no hemos hablado, ni vamos a hablar tampoco, lo que muchas personas definen como espiritual. Son las cosas externas, las contorsiones, las jeringonzas, ¿verdad? Personas que dicen que los que hablan jeringonzas y los que tienen contorsiones, que esos son los que son del espíritu. Porque se ve que el espíritu está ahí. Vamos a entender lo que le digo, ¿verdad? Y no voy a indagar mucho sobre esto porque si no se nos va el tema por ahí. Pero es que yo no veo nada. Que diga, cuando tú veas que alguien está lleno del espíritu, vas a ver lo que él no va a hablar más que en lengua nada. La Biblia no dice eso. Tampoco dice que la confirmación de alguien lleno del espíritu es que va a estar ay, santo, aleluya. Está bien, si usted quiere decir santo, aleluya, dígalo, él es santo y él merece toda alabanza. Pero los señales externas no le hacen espiritual a usted. Amén. Por eso es que no quiero juzgar la razón por la cual la gente se contorsiona. Pero sí quiero juzgar y quiero pedirle a ellos, si alguien piensa que es así, que evalúe lo que dice la palabra. ¿Por qué se comportan de esta forma? Puede ser
ser un comportamiento aprendido porque el resto de la gente donde están congregados lo está haciendo. Y eso implica espiritualidad. Y eso implica no quedarme fuera del grupo. Lo que los educadores llaman presión de grupo, y hay mucho de eso también. ¿Usted no ha notado que los que susodichamente hablan las lenguas iguales que los otros que están al lado? Pero no hay más nada que decir, más que lo mismo. Cuando usted viene a ver, entonces también hablan cosas que no se entienden. Y el contexto de la escritura no son cosas ininteligibles, son lenguas humanas, que el que las hablaba no sabía hablarlas. Alguien iba a hablar en bitinio, un idioma, ¿ve? O en cóptico, era otro idioma, ¿ve? O en acadio, era otro idioma. Y el día de Pentecostés, el Espíritu les hizo que hablaran en acadio, en cóptico y en todo eso. Y los otros decían, pero ¿cómo ese sabe hablar lo que yo sé hablar? Ese fue el milagro que sucedió en Pentecostés. Amén. Que hoy suceda, yo no lo dudo. Pero no es la jerigonza, hermano. Jerigonza es algo carnal. ¿Lo ven? Porque sucesivamente pasa mucho a iglesias que son corintias. ¿Para Corinto? Usted no puede ser carnal y espiritual a la vez. Porque el fruto de las personas que muchas veces, lo he vivido por experiencia, a mí nadie me ha contado esto, hermano. Yo lo he vivido en diferentes congregaciones y diferentes a través de la vida. Lo carnal no puede ser espiritual. Si usted es espiritual, usted va a actuar y a comportarse según Cristo Jesús y su Espíritu le manda. No según usted lo ve alrededor. Amén. De ese tema pues basta, porque no vamos a entrar en ese tema, pero sí sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? El que es espiritual refleja el carácter de Cristo Jesús. Amén. Dice 2 Corintios 3:18. Es importante que le está hablando a los corintios otra vez. Le dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿La imagen de quién? ¿Va viendo? Lo que pasa es que a veces uno se distrae y dice, está hablando de un espejo. No, pero ¿quién es el que está reflejado en el espejo? Cristo. El Espíritu, dice, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos va transformando. Cada vez que usted se mira contra Cristo, el Espíritu ha querido, y usted también, de parecerse más y más a Cristo. Por eso que recuerda que hace un tiempo yo le dije, se supone que si alguien dice, llevo 45 años con Cristo Jesús, yo puedo ser amigo suyo. Pegarse, no puedes estar al lado tuyo aquí. ¿Ah? Tú puedes. ¿Sabes que en la industria y en las academias, en la educación, tienen este concepto de un mentor? Está el profesor, pero un mentor es como que te ayuda, pero no está en la clase o es más senior. Tú puedes ser mi mentor. Porque se espera que una persona que lleva 45 años bajo el poder del Espíritu Santo, mirándose en ese espejo, dice, este varón, esta hermana se parece tanto a Cristo glorioso que yo veo en su palabra. Ay, yo tengo que escoger conmigo. A recibir su bendición, recibir su consejo, su mentoría, su ¿verdad? Que vaya conmigo en el caminar, que me vaya llevando para ayudarme a mí a verme reflejado más y más y más en ese espejo del Espíritu Santo para yo verme como Cristo Jesús también. Amén. Esa es la transformación verdadera que hace el Espíritu. El Espíritu hace las cosas que nadie puede hacer. Jeringonza, chitichita, chitú. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Moverse, lo puede hacer cualquiera. Gritar lo puede hacer cualquiera. Cantar lo puede hacer cualquiera también. Mire cuántos mundanos hay cantando qué música de alabanza. Lo que no puede hacer cualquiera, solamente el Espíritu Santo de Dios, es transformar a usted de lo basura que usted era. Una basura, pero de respeto y de miedo,
transformando para que usted se vea como Cristo Jesús. Eso no lo hace nadie, solamente el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que verdaderamente define a alguien espiritual. Lo convierte de un psíquico empedernido, arrastrado, mundano, despreciable, muchos adjetivos más podemos dar, y lo transforma a la imagen del Hijo de Dios. A ese que usted desea encontrarse en la eternidad. Amén. A Cristo Jesús. A ese que cantamos un rato, al cual pertenecemos ya. Pues usted se va a encontrar con él en la eternidad. Pero mientras está aquí, usted se va a ir pareciendo más y más y más y más y más a él. En la manera que usted le dé más y más y más lugar al Espíritu Santo en usted. Amén. Ahora bien, y tenemos tantas y cuantas cosas para hablar, hermano. Pero quisiera solamente tocar unas cuantas por aquello del tiempo. Amén. Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu? ¿Cuál es la evidencia de la espiritualidad? O sea, ¿qué ve en usted mismo, o qué ven los hermanos que le confirman este varón, esta dama es de Cristo? Porque veo en él lo que produce el Espíritu de Cristo. El fruto del Espíritu, porque viene comparando la carne y habla de 40,000 poca vergüenza que menciona Pablo ahí en Gálatas antes de 5:22, pero dice: sin embargo, pero el fruto del Espíritu es amor. Ahí es agape, el amor de Dios. Usted puede tener el amor de Dios, a menos que Dios lo ponga en usted. Dice más: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Gozo, no es alegría, gozo es estar completamente confiado a través de las pruebas. Paz con Dios. ¿Cómo se encuentra paz con Dios? ¿Ve? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. No hay más nada. Paciencia. ¿Cómo usted desarrolla paciencia? A través de la prueba. ¿Y quién le manda las pruebas? ¿Quién manda la prueba? El mismo Señor. Benignidad. Amén. Su espíritu transformado, como Cristo era benigno con todos. El que a mí viene, decía él, yo no le he hecho fuera. Eso lo hace el Espíritu Santo. Bondad. El Señor decía: no hay ni uno bueno. O sea, no hay ninguno, hay que ver la palabra bondad, ser bueno. ¿Cómo uno puede ser transformado en un ser bondadoso? A través de que es bondadoso, de Cristo Jesús. Fe. Ahí no hay ni que describirlo. ¿Qué fe tenía usted antes de Cristo Jesús? Ninguna. No se dice que la fe es la esperanza de lo que no se ve. Usted ni veía ni tenía esperanza, ni nada, todo estaba en cero, pero profundo, anclado en el cero. Hasta que vino Cristo Jesús y le reveló la verdad. Amén. Mansedumbre. Aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los que habría sobre la tierra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo produce el Espíritu Santo. Y templanza. El ejemplo que estaba pensando ahorita. A pesar de que su carne le decía que tal persona merecía y le había que recetarle un jalón de pelo, usted decía: no, eso yo se lo va a delegar al Señor. Templanza, control, dominio propio. ¿Qué produce eso? La carne no produce dominio propio. El Espíritu. Todo eso que está ahí es inimitable. Quien único lo puede producir en usted es el Espíritu de Dios. Por eso que dice que es el fruto del Espíritu. Y para que usted vea que lo bueno, hermano, no mezcla, Mateo 7:17 dice: así, todo buen árbol, dice el Señor, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No hay forma. Amén. Así que cuando alguien es espiritual, usted lo evidencia porque lleva fruto. Este fruto del Espíritu usted lo puede ver, lo puede palpar. Usted recibe bendición de ese hermano evidenciar estos frutos. Uno de esos frutos es amor. Dice:
En esto conocerán que sois mis discípulos, dice Juan 13:35. Si tuvierais amor los unos por los otros. Amén. Así que eso es evidencia de que el Espíritu es Dios. ¿Ha estado usted, como me ha pasado a mí? Me pregunto muchas veces por qué el Señor nos permitió ser así, o estar en estos lugares, pero el Señor nos permitió con muchas razones. Posiblemente para yo poder contarles lo que digo también. Estaba yo en un momento dado, más joven, después de casarnos también, y estábamos en congregaciones donde para nosotros, porque estaba en la congregación por todos lados, era común que hubiera chisme en la congregación, que hubieran bandos. Fulano no se está llevando a aquel que está allí. Fulano es de los de aquel y estos son de los de acá. ¿Supiste que Mengano, con quien está ahí, no es la esposa nada, dice que es la esposa, pero es la pareja? Así, normal, en la congregación. De ahí es que viene, señala uno, pastor, mire, no era pastor en este tiempo, le dije, pastor, mire esta cosa. Que hay que entender que la iglesia es un hospital de alma. Un hospital de alma. ¿Dónde está la prueba bíblica de que esto es un hospital de alma? Y no es que la congregación es una poca vergüenza. O sea, usted viene a Cristo en un hospital. Esto es un hospital aquí. No, porque aquí yo veo ejemplos que dice la iglesia del Señor, la iglesia militante, una iglesia fuerte. ¿Okay? Somos linaje escogido, no somos del buen samaritano del hospital, somos del linaje escogido. Va bien, entendiendo, para que usted vea. Linaje escogido, nación santa, pueblo comprado, adquirido. ¿Para qué? Para ponernos curitas unos a otros, dice. No, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, pero el varón pastor asalariado gusta tener grupo, porque tener grupo quiere decir que hay ofrenda. Ahora los japavos, porque los japavos avanzamos más. Entonces, yo sé que todos están en pecado, pero yo me pongo ahora a ser muy estricto, se me va. Y eso es. Así me dijo. Pero dijo que hay gente que merece un jalón de pelo. Ayer ese era el momento del jalón de pelo, pero no se lo digo. Así es, hermano. Entonces, el problema de eso es que llega el momento que usted piensa que es que así es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. Cuando usted se mete en la palabra, la iglesia del Señor es santa. Lo que pasa es que aquella congregación es una congregación corintia, que pretenden agradar a Dios y están en la carne. Con la carne no se puede agradar a Dios, hermano. Entonces, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Sí conoce ese ejemplo, verdad? Entonces, estaban todos tuertos allí, pero todos ciegos, pero el tuerto que tenía por lo menos un ojo era el rey de ellos. Era el Cristo Jesús. Ese era el problema. Así que no pretende interpretar al espiritual como la iglesia o la congregación que anda en fruto de la carne. El fruto de la carne viene de la carne, no viene del espíritu. O somos espirituales, o sea, salvos en Cristo, o somos carnales. El problema era que en esas congregaciones, no lo digo yo, lo dice la palabra, si lo que producían eran frutos carnales, entonces vieron las batallas que se formaban allí, cada vez que llegaba el año, para ver quién iba a ser los líderes, los llevaban a votación, hermano. Y después que votaron decía, aquí fulano sacó tantos votos, y fulano sacó de... Ay, no salí. Como si eso fuera un club de leones, los caballeros de Colón. ¿Entienden? Ay, un club jotario. ¿Qué eso era? Eso mismo era. Era un club jotario que decía, a Jehová bendeciré aquí, decía arriba ahí, pero no decir cualquiera. Eso tú lo imprimes, lo mandas a hacer. Van a hacer todos los banners que te dé la gana. Pero no está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el que es del Espíritu da
explicarlo, lo he recalcado como 60 veces, hermano, pero es que es así. Simplifíquese la vida. ¿Será creyente o no será creyente? Simplifíquese la vida. Si anda dando fruto de la carne, aunque se congregue, no importa que se congregue, los carros se congregan también, están todos congregados en el parking allí. Eso no los hace creyentes a los carros, las piernas. Los bancos no son creyentes, están aquí antes que usted todo el tiempo, no se van de aquí. El que es del Espíritu da fruto de Dios. Y vamos a resumir, hermano. Mire, ¿sabe qué implica? Que vamos a tener más adelante una segunda parte, ¿verdad? Para ir sobre esto, porque es importante, sobre la evidencia de ser espiritual. Vamos a seguir hablando de madurez. Mostrar interés por los creyentes más débiles. Entender la palabra, el Señor, otro fruto. Santidad. Por eso se llama el Espíritu. Y va a producir Santidad. obediencia. Lo que le estoy diciendo. Ahora bien, déjeme darle ejemplo de la palabra de aquellos espirituales. Génesis 5:24 habla de un varón que se llamaba Enoc. Caminó pues Enoc con Dios. En esa lista, en Génesis está mencionando muchas otras personalidades, pero cuando se detiene en Enoc, dice, Enoc caminó con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. No dice nada más. Enoc no murió, Dios se lo llevó. Iba caminando con Dios. Sin embargo, Abraham caminó con Dios, era amigo de Dios. En el Antiguo Testamento, pero Dios no se lo llevó. Pero no se asombre tanto. Cristo Jesús nos dijo, ustedes sois y serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Está bien? Usted puede ser amigo de Dios y es amigo de Dios si usted hace lo que su amigo, su Salvador le dice. Tan sencillo como eso. Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Estos eran espirituales antes de que el Espíritu fuera dado para morar en ellos. Para que usted entienda lo que estamos hablando. En Números 12:6, cuando el Señor estaba regañando a Miriam y a Aarón por murmurar contra Moisés, le dice, oigan claramente esto que les voy a decir. Dice, cuando hayan entre ustedes un profeta de Jehová, yo me le voy a aparecer en visión y voy a hablar con él en sueños, pero no a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, con él voy a hablar cara a cara y claramente, y no por figura, o sea, no por visiones, voy a hablar cara a cara y verá la apariencia de Jehová. ¿Cómo ustedes no tuvieron temor de hablar contra ese Moisés? La relación de Moisés con Jehová. Amén. Saúl, 1 Samuel 13:14. Jehová le dijo, tu reino no será duradero, porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en el testimonio que vemos en Hechos 13:22 dice, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Amén. ¿Recuerda hace poco estuvimos hablando en Hechos 6 de quién? De Hechos 6 y 7. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lo eligieron como diácono. Y Esteban, dice 6:8 de los Hechos de los Apóstoles, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En Hechos 11:24 habla de Bernabé, el hijo de consolación. Era varón bueno. Hay que detenerse y ver.
palabra del Señor no llama bueno a cualquier persona. Es más, dice, no hay ni uno solo bueno, solamente uno, Dios. Cuando aquel adulador vino, el joven rico le dijo, maestro bueno, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. O sea, él era Dios, pero él sabía que el varón no le consideraba como Dios, consideraba como un hombre cualquiera. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No es casualidad de que era bueno y estaba lleno del Espíritu Santo, le quiero decir. Y fue una gran multitud ese día agregada al Señor, era varón bueno. Era bien bueno. Él después tuvo unas diferencias con Pablo, ¿te acuerdas? Respecto a quién debería ir al segundo viaje misionero. Y quisieron, se fueron a las manos para decidir qué era lo que iba a hacer. Y hay personas que hacen un show tan grande de eso. Pues no tuvieron de acuerdo. Bernabé se fue a Chipre otra vez con su sobrino Juan Marcos, tranquilo, y Pablo habló con Silas y fueron los dos encaminados por el Espíritu Santo, aquellos dos y estos dos. ¿Dónde está el problema ahí? No hay ningún problema, pero la gente a distancia dice, ahí se pone una garata entre Pablo y Bernabé. ¿Qué garata? ¿Qué garata? Pues dice, sí, hubo otra tal diferencia entre ellos. Y dice, parece que aquello estaba caliente. No estaba caliente, es que no se pudieron poner de acuerdo. Pablo no quiso darle oportunidad a Juan Marcos esa vez. Y después le dijo a Timoteo, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Hay tiempo para todas las cosas. Pero alguien que está gobernado por el Espíritu Santo no va a andar aflorando las cosas de la carne como nosotros pensaríamos. Amén. Así que quiero detenerme con un verso más y ya con esto resumimos para la semana que viene. Amén. La palabra del Señor, Romanos 12, 1 al 2. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, ¿usted conoce esta porción? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, un holocausto que no se muere, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando usted dice, yo voy a ser gobernado por el Espíritu Santo en mi caminar con Dios. Esto que está describiendo aquí, esto es la adoración. Esto es adoración. Adoración es la vida suya que da gloria a Dios y refleja la gloria de Dios mediante la obra que el Espíritu Santo hace en su vida. Dice, no se adapten a este mundo. Estoy traduciendo, parafraseando. No conforméis. Conformarse es tomar la forma del siglo. No tomen la forma del mundo. Amén. Sino transfórmense por medio de un entendimiento renovado. ¿Quién es quien renueva nuestra mente? El Espíritu Santo. Para que usted pueda comprobar, o sea, confirmar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted quiere entender bien lo que Dios desea con usted, a quien le ha salvado. Tiene que hacerle caso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo le guía. ¿Usted quiere ser espiritual? Hágale caso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios nos habla. Usted tiene el Espíritu en usted. Amén. Y el Espíritu le redarguye, le aconseja, le regaña. En muchas ocasiones nos regaña, en muchas ocasiones. Nos confirma. ¿Qué confirma? Cuando hemos hecho algo de acuerdo y agrado al Señor, nos confirma también. Amén. El Espíritu Santo es quien está en usted para dirigirle a que usted sea cada día más y más como Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno, hermano. Todo el tiempo el Señor es bueno. Amén. Señor y Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra santa que hemos predicado, Padre, que ella sea de bendición a todos mis hermanos y que en el corazón de todos, Padre Santo, tu presencia esté. Y esté, Señor, el deseo de agradarte, Padre, el deseo de acatar la voz del Espíritu, Padre. Movernos siempre en obediencia, Padre, siempre guiados por tu Espíritu, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser, como dice tu palabra, verdaderamente espiritual.
gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Ahora, Señor, sigue glorificándote a través de todo el culto, porque es para ti, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.